Casos de Argentina. Semana Santa, 1996. Dentro de una cárcel de máxima seguridad argentina, 12 presos estaban a punto de hacer historia. Y no precisamente de la forma que imaginas. El caso de los 12 apóstoles, el motín de Sierra Chica. Argentina, un país con buena gente. 30 de marzo de 1996, en el penal de máxima seguridad de Sierra Chica, en Olavarría, provincia de Buenos Aires. Esta fortaleza fue construida en 1881 por orden del presidente Julio Roca y su diseño era panóptico, un sistema donde un solo guardia puede observar a todos los presos sin que ellos lo vean, haciendo que los internos crean que están siendo vigilados todo el tiempo. Meses antes del motín, los presos de varias cárceles del país venían pidiendo mejoras en sus condiciones de vida porque la mayoría de los penales argentinos no se destacaban precisamente por ser higiénicos ni ejemplares y encima había una superpoblación enorme que generaba traslados constantes y denuncias diarias por abusos de autoridad, pero esas quejas cambiaron muy pocas cosas y en parte terminaron desencadenando uno de los episodios más oscuros de la historia carcelaria argentina. Se acercaba Semana Santa y eso significaba que las medidas de seguridad dentro del penal iban a estar más relajadas que de costumbre y 12 presos lo sabían y decidieron aprovecharlo. Estos 12 hombres tenían condenas graves y poco que perder. El líder del grupo era Marcelo Brandán Juárez, conocido como Popo, que tenía 28 años, había empezado a robar a los 14 y llevaba más de una década entre rejas. Junto a él estaban Miguel Acevedo de 24 años, Jaime Perezosas de 26 años, Héctor Nanini con una condena de 9 años y medio, Marcelo Quiroga, que había llegado al penal apenas 3 meses antes con una condena de 21 años, Óscar Sánchez con cargos por múltiples delitos, Héctor Retamar condenado a perpetua por homicidio, Marcelo Pérez, que estaba preso por robo a un banco, Jorge Pedraza, otro de los líderes, que había llegado al penal pocos días antes, Víctor Barrio Nuevo detenido por primera vez a los 18 años, Carlos Masey detenido 6 meses antes por robo y Carlos Ibáñez cerrando el grupo. La prensa los terminaría bautizando los 12 apóstoles no por ninguna virtud, sino por la cantidad que eran y porque todo ocurrió durante Semana Santa. El 30 de marzo todo empezó de una forma casi ridículamente simple. Brandán Juárez entró a la oficina de un empleado administrativo y pidió permiso para usar el teléfono público, pero era una distracción porque al instante otro preso entró y exigiéndole a los guardias que entregaran las suyas. 4 presos más se sumaron de inmediato y tomaron de rehenes a 7 personas entre guardias y personal del penal. Intentaron trepar un muro para escapar, pero un guardia llamado Walter Vivas los hizo, hiriendo a uno de ellos en la pierna. Los presos se refugiaron en un pabellón junto a sus rehenes y cuando el director del penal intentó negociar, aunque las balas le pasaron a centímetros del cuerpo. En ese momento comenzó oficialmente el motín de Sierra Chica y extenso de la historia penitenciaria argentina. Para ese momento los presos tenían como rehenes a 7 guardias, a un médico y a 3 pastores evangelistas que casualmente habían ido de visita ese día. Afuera del penal la situación también se complicaba porque la gente empezó a amontonarse, familiares de los internos, medios de comunicación y la jueza María Mercedes Maleres, que 7 horas después del inicio del motín tomó la decisión de ingresar junto a su secretario para negociar con los presos, pero terminó siendo y tomada como rehén también. Pero acá viene algo que muchos no saben y que explica por qué este motín fue tan violento. Dentro del penal existían 2 bandos enfrentados. Por un lado estaban los 12 apóstoles liderados por Brandán Juárez y por el otro un grupo rival liderado por un preso conocido como Agapito Encina, también condenado a perpetua. Según la versión de los propios apóstoles, el grupo de Agapito trabajaba para los guardias, les avisaba sobre posibles intentos de fuga y tenía ciertos privilegios dentro del penal, siendo básicamente los dueños del lugar, pero al mismo tiempo los más odiados por el resto de los internos. El motín entonces fue también una oportunidad para saldar cuentas internas. El 1 de abril a las 10 de la mañana la situación dentro del penal escaló de una forma que superó cualquier expectativa. En menos de media hora 7 presos del bando rival, incluido Agapito Encina, habían sido eliminados. Un preso que se negó a participar también fue atacado y corrió la misma suerte. Según el relato de uno de los guardias, que fue rehén ese día, vio cosas que no olvidaría nunca y otros actos que no pueden describirse en detalle. Los cuerpos terminaron siendo eliminados en el horno de la panadería del penal para borrar las pruebas y el humo blanco que salía podía verse desde afuera de la cárcel sin que nadie supiera exactamente qué estaba pasando adentro. Mientras tanto, en el exterior la situación tampoco mejoraba.
1.500 presos amotinados, fogatas en los techos, gritos que se escuchaban desde la calle y familias enteras esperando noticias sin recibir respuestas claras. El gobernador Eduardo Duhalde consideró seriamente tomar el penal por la fuerza, pero era demasiado riesgoso porque entre los rehenes estaba la jueza y cualquier operativo podía terminar en una tragedia mayor. El efecto contagio también se hizo sentir porque en varias cárceles del país comenzaron a surgir otros motines, aunque ninguno como el de Sierra Chica. Las negociaciones se extendieron durante días. Los apóstoles pedían y vehículos para escapar a los rehenes, aunque hasta ese momento solo habían atacado a sus enemigos internos. El Jueves Santo los presos entregaron un petitorio formal y el gobierno se comprometió a acelerar las causas judiciales y aplicar la ley del 2x1 que permitía contar doble los días de prisión cumplidos, además de garantizarles el traslado a un penal federal para protegerlos de posibles represalias. Se acordó que el domingo de Pascua entregarían el penal, pero según uno de los líderes, también estaban intentando terminar un túnel de escape que ya llevaba 21 metros excavados, aunque todavía faltaban unos 15 metros más para poder usarlo. Finalmente llegó el domingo de Pascua y cuando todo indicaba que el operativo estaba listo para cerrarse, Brandán Juárez tuvo una última exigencia que frenó todo. No entregaba el penal si no le traían a su madre. El operativo entero estuvo a punto de suspenderse hasta que alguien encontró una solución inesperada. Un preso veterano que no tenía nada que ver con el motín consiguió que le ofrecieran calmantes a Popo bajo el pretexto de ayudarlo a estar más tranquilo hasta que llegara su mamá, y él los tomó sin dudar. Minutos después, Brandán Juárez salía de la cárcel encorvado y casi sin poder caminar, completamente sedado, poniendo fin después de 8 días a uno de los episodios más oscuros de la historia criminal argentina. 4 años después, en abril del 2000, comenzó el juicio que por la peligrosidad de los acusados se realizó dentro de una cárcel, fue televisado y contó con la custodia de 120 policías y varios perros. Brandán Juárez, Pedraza Acevedo y otros fueron condenados a cadena perpetua, mientras que otros recibieron penas menores y 6 fueron absueltos. El motín de Sierra Chica inspiró películas y series y generó décadas de debate sobre el estado del sistema penitenciario argentino, pero lo más impactante no es lo que ocurrió en esos 8 días, sino que las condiciones que lo hicieron posible, la superpoblación, los abusos, el hacinamiento y la falta de acceso a derechos básicos, siguen existiendo hoy. Sierra Chica no fue un accidente, fue una advertencia y todavía no terminamos de escucharla.